Bien, habiendo observado las características principales de los paneles de jerarquía, escena, game, juego, pues, e inspector, vamos a entrar a mirar un panel importante, muy sencillo de trabajar y que en cierta forma nos facilita un poco el flujo de trabajo, y es precisamente el de Project. Eh, en Project tenemos una visualización y un trabajo muy similar al Explorer de Windows. Me refiero que en este costado izquierdo, por ejemplo, vemos una división que nos permite ver de manera arbórea todas las carpetas que están contenidas en Access y todos los elementos que en este caso se ven en la parte derecha de los materiales. Por ejemplo, en este caso los materiales, scripts y tenemos por ejemplo la opción en este caso de hacer búsquedas. Por ejemplo, yo voy a buscar todo objeto que tenga, vamos a ver, digamos todo objeto que tenga como eh, característica. Por ejemplo, ahí nos estamos dando asterisco punto, vamos a decirle asterisco. Aquí vamos a buscar todo elemento que tenga, por ejemplo, 1 punto. Entonces todos los objetos que tengan como nombre 1 punto nos los va a mostrar. Si le decimos subguión, por ejemplo, nos muestra todos los objetos con subguión, pero si le decimos mat o ma, aquí nos muestra los que tenga esas características. Mate ya nos especifica todavía más. Entonces esta es una manera de buscar de una manera bastante sencilla. Tenemos la opción de buscar por tipo. Por ejemplo, si buscamos por malla no nos muestra nada, obviamente. Si nos vamos por material, pues ya nos encuentra ciertas cosas. Si buscamos por script, si buscamos por escena, entonces es una manera bastante sencilla de poder trabajar bajo este esquema de búsqueda. Entonces, en este sentido es que podemos decir que se parece bastante a la configuración del Explorer de Windows. Por ejemplo, en el caso de materiales de ciertos objetos, en este icono que vemos acá, este slide que vemos acá, pues podemos ver a manera de icono o podemos ir agrandando y ver los materiales. El caso de scripts pues no aplica, en el caso de escenas tampoco, pero por ejemplo en el caso de los materiales pues resulta mucho más fácil verlos de esta manera, ¿no? Entonces este es un trabajo bastante interesante con respecto al panel de proyecto. Tenemos obviamente un trabajo interesante con esta, y es que podemos crear también a partir del botón create o botón derecho del mouse, podemos crear diferentes elementos y simplemente, por ejemplo, aquí podemos crear, vamos a crear por ejemplo vamos a crear una carpeta, vamos a crearla en Access y aquí creamos una carpeta que se llame modelos, y aquí en modelos pues podemos nosotros importar si queremos objetos. Por ejemplo, podemos decirle importar new asset. Entonces básicamente lo que va a hacer es importar un nuevo objeto que uno tenga en algún momento, en algún espacio, y en este caso yo voy a buscar un modelo que tenga por aquí. Vamos a ver si tengo algo por acá. Access, digamos que voy a buscar este objeto que tenemos acá. No sé en específico de qué se trata el objeto, simplemente lo importo, pero listo, aquí ya me aparece el modelo. Entonces aquí me aparece un objeto en, en 3 dimensiones. Algo importante tener en cuenta en estos componentes que nosotros estamos viendo acá, vamos a cambiar el nombre, vamos a mantener este esquema de escribir en minúscula. Vamos a materiales, mis escenas, mis modelos. Acá voy a copiar perdón, Ave María. Vamos a ver, ahora sí, listo. Mis materiales, ok. Entonces mis scripts, mis escenas, mis materiales, mis modelos. Aquí tenemos un modelo
Y aquí lo que hice fue simplemente importar, lo hubiera podido hacer acá, importar new asset, importé un modelo 3D, un modelo 3D externo, obviamente. Y si yo doy doble clic, que es algo bien interesante, si yo doy doble clic, se abre inmediatamente en el programa nativo del modelo, es decir, en este caso es Blender, es un archivo .blend, entonces se abre el modelo. Vamos a hacer acá un ejercicio básico, vamos a guardar nuestra escena, salvar como mis escenas, tengo panel inspector 5 punto panel proyecto, panel project, tal cual como está en inglés. Ok, bien, entonces he guardado esta escena. Lo que voy a hacer en esta escena simplemente es voy a quitar estos elementos de acá y voy a dejar nuestra nave. Lo que voy a hacer es simplemente o bien arrastro acá o bien arrastro acá. Si cojo desde el panel project y arrastro el objeto a la escena, él va a quedar justo en la posición en la que yo lo suelte, por decirlo de alguna manera. Vamos a quitarlo. Si arrastro a la jerarquía de manera predeterminada, él va a quedar posicionado en los ejes X, Y, Z en 0, en los 3 ejes, y en este caso una rotación de 90 grados, que es la rotación en la que está de manera predeterminada en el programa 3D. Entonces aquí simplemente lo puedo subir un poquito, ya me aparece en la escena, está en una rotación en X de Y, aquí lo voy a poner en 180 grados, ok, y listo. ¿Cuál es el inconveniente? Vamos a ponerle un script acá. Esto no tiene que ver con esta sección, sin embargo, vamos a arrastrar acá el script, vamos a ponerle una velocidad de 2, vamos a darle play y vamos a ver qué sucede. Entonces aquí hay un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente es que el objeto, el modelo en 3D, tiene unas características tales que no permiten, de alguna manera, no permiten que asuma las coordenadas de la misma forma en las que las asume Unity. En Blender el eje de altura, por ejemplo, es el eje Z, mientras que en Blender el eje de altura es Z, mientras que en Unity el eje de altura es Y. Entonces aquí vamos a verificar un poco, vamos a verificar el objeto. Aquí en efecto el objeto está en rotación 0, 0, 0. Vamos a ver, en Blender 1 es frente, 3 es lado. Entonces aquí vamos a seleccionar el objeto, voy a rotar simplemente 180 grados, 3 de lado, 1 de frente, bien, y de paso voy a corregir esta proyección del centro del objeto. Aquí digamos que hay algunos detalles que no son importantes tenerlos en cuenta. Voy a grabar. Cuando yo hago el cambio en el programa, en el motor, inmediatamente se genera una actualización en el modelo. Fíjense que el modelo ha cambiado su característica, su manera de presentarse. Vamos a darle aquí 0, aquí 0, y fíjense cómo se presenta. Entonces digamos que esto puede ser bastante maluco, por decirlo de alguna manera, pero suele suceder en el caso de Blender y otros software. Entonces voy a guardar acá, voy a oprimir control A, rotación escala, control S, vamos a ver qué pasa. Entonces al ir a actualizar, pues digamos que el vehículo todavía se presenta con esta misma característica. Entonces lo que nos resta en este caso es hacer variaciones en el modelo como tal, para que nosotros podamos simplemente cambiar estas características. Vamos a mirar acá una opción. Obviamente esto es algo que está al margen de nuestro tutorial. Simplemente estoy mostrando un flujo de trabajo posible. Entonces el objeto se sigue presentando de la misma forma. Entonces dentro de este flujo de trabajo interesante que nosotros podemos tener con el software, con la aplicación,
Aquí voy a rotar esto, vamos a ver acá, menos 30. Listo, entonces aquí está supuestamente menos 90 grados. Entonces vamos a ver, ahí se ve bien. Y sigue proyectándose hacia arriba. Vamos a ponerlo centro global, o vamos a ponerlo local. Entonces algo importante para visualizar acá es que la proyección en local, vamos a poner local, la proyección de el eje Z de nuestro objeto está hacia arriba, la proyección del eje X está de izquierda a derecha y la altura, que es Y, está hacia atrás. Por esas razones que no coincide con el script. Esta razón es porque en el script, vamos a verlo acá, mover, aquí se nos va a abrir el panel de perdón, se nos va a abrir una ventana con la aplicación MonoDevelop, y en este caso, bueno, aquí tarda un poquito en abrir. Vamos a esperar. Bien, vamos a decirle, bueno, ok, vamos a decirle ok acá. Y la razón aquí es que, como había comentado antes, este es el eje X, eje Y, eje Z. Obviamente si cambiáramos las opciones del script pues funcionaría, pero digamos que se pone un poco más complicada la cosa. Entonces en este flujo de trabajo lo que se suele hacer es cambiar las características del modelo que se pone. Digamos que aquí, en lugar de poner el script directamente en el modelo, lo puedo hacer a partir de un manejo de jerarquías. Vamos a cambiar esto, vamos a crear, oprimo F para centrar el objeto. Acá voy a crear un objeto invisible que se llama empty. A este le voy a llamar nave player, y aquí en esta jerarquía, al interior del empty, coloco el objeto. Va a hacer acá una visualización. Fíjense que el empty realmente es un objeto invisible, simplemente es un gizmo. Pongo el nave player y al interior de nave player, o mejor a nave player, pongo el script de mover, doy play y se ha solucionado el inconveniente. Ahora, algo importante a tener en cuenta en este pequeño ejercicio que acabo de hacer es que estamos hablando del panel de project, pero en esencia lo que he mostrado es un flujo de trabajo, un proceso en el cual cuando a uno se le presenta un determinado tipo de inconvenientes, pues simplemente recurre a lo que ya conoce del funcionamiento de la herramienta, y en este sentido es poder arrastrar un objeto a la jerarquía o al escenario. Por ejemplo, yo quiero coger este material, lo voy a duplicar, le voy a decir a este material que por favor, a ver, está eso, ahora sí, material nave, aunque ya la nave ya tiene un material, pero yo la puedo arrastrar. Fíjense, oprimo F, voy a rotar un poquito y a través del inspector voy a seleccionar mis modelos, un aspecto del material. Aquí dice materiales, aquí tiene un material estándar que es el material de la nave. Voy a crear acá una carpeta nueva, lo voy a llamar mis texturas, hago enter, ahora importo un nuevo asset, y el nuevo asset que voy a importar en este caso, vamos a ver acá avión, a ver si tenemos acá un asset que es básicamente la textura. Vamos a tratar de visualizar acá de otra manera, icono grande, ok, bien, miremos mapas, listo, aquí tenemos una textura, entonces la ponemos, y lo que yo voy a hacer acá ahora es que hago clic en la nave, hago clic en su material, perdón, y a ver, miremos acá donde está Mesh Renderer, material,
Y fíjense en algo interesante, cuando yo selecciono el objeto en el inspector, algunas de sus propiedades, en este caso el material, inmediatamente la carpeta, el panel de proyectos me muestra el objeto. No solamente se despliega su ubicación, sino que nos muestra el objeto. En este caso, este material nave, le voy le voy a dar la opción de que utilice la textura. Entonces vamos a dar clic acá. Aquí nos muestra los diferentes axes, nave 1, y listo. Aquí ya la ha mostrado. Lo que pasa es que por el color del material pues se ve así. Entonces vamos a cambiar acá el color, vamos a darle blanco, y fíjense, ya tenemos nosotros nuestro material puesto. Obviamente esto es apenas una característica, ¿no? Pero pues digamos que nosotros aquí hay algo importante que tenemos en esta nave, es que tenemos un mesh. Fíjense, cuando yo hago clic en mesh me aparece el objeto, se me despliegan las carpetas y en específico me muestra el objeto, la malla en este caso, que tiene un avatar. Entonces hacemos clic en el inspector del avatar y en el panel de proyecto nos lo muestra. Nosotros tenemos un script acá, entonces hacemos clic en el script. Fíjense, hice clic en el script dispuesto en el inspector e inmediatamente se despliega la carpeta que lo contiene. Fíjense que básicamente el manejo de los diferentes paneles en este caso el panel de proyecto obedece no solamente pues a una dinámica, digámoslo así, que propia en términos de formación. Cuando digo en términos de formación es lo que le podría uno enseñar desde el punto de vista académico Unity en el transcurso de su desarrollo, sino que también viene dado en la manera en la que uno mismo ha generado su propio flujo de trabajo. A lo que hoy es que la industria, la empresa, las diferentes compañías de desarrollo de videojuegos, de aplicaciones interactivas, pues han colaborado de una u otra manera en la caracterización de los diferentes programas, de las diferentes aplicaciones, pero al mismo tiempo de la manera como uno trabaja con ellas y trabaja en equipos a partir de ellas. Pero al mismo tiempo lo que también favorece es que uno cree sus propios flujos de trabajo en esos espacios en los que el trabajo es eminentemente personal. Entonces aquí vimos una manera de interactuar fácilmente entre paneles a partir de el esquema que nos ofrece a nosotros la carpeta el panel de proyectos. Por último, en cuanto a esta descripción, vamos a importar un paquete. Vamos a importar un paquete que se llama caracteres, por ejemplo. Y este paquete caracteres, cada vez que se importa un paquete, cualquiera que sea su tipo o su contenido, nos va a abrir esta ventana. Y esta ventana lo que nos muestra es la distribución, de la misma manera que están en el panel de project, la distribución arbórea de todos los componentes, archivos, recursos que están contenidos en este paquete, y podemos, si queremos, seleccionar determinados objetos que se van a importar o no. Entonces aquí pues vamos a decirle aquí que todo, vamos a hacer la importación. Al lado derecho vimos unos iconitos que decían new. Eso le indica al usuario que ese es un recurso que es nuevo, que no está presente en el proyecto, por lo tanto que se importa por primera vez. Muchas veces va a aparecer otro tipo de iconos que nos indican que posiblemente sea una actualización o que nosotros simplemente estamos haciendo una importación de un objeto que ya está presente, lo que significaría una reescritura del recurso. Entonces este tipo de indicaciones es importante tenerlas presentes. Cuando se genera la importación de estos objetos, estos paquetes preestablecidos, prehechos, propios de Unity, siempre o por lo general más bien se van a instalar en una carpeta que se llama Standard Access, precisamente porque estos paquetes se consideran estándar y son propios de Unity. Entonces siempre que abramos una serie de elementos, pues se nos va a abrir esta carpeta, se nos va a generar, nos lo va a importar en esta carpeta. Digamos que vamos a importar otro paquete, vamos a decir por ejemplo que nos importe un paquete de prototipos. Fíjense que aquí el icono cambió, aquí el icono es distinto.
Esto significa en esencia que todos estos scripts ya existen en el anterior paquete. Aquí lo estamos viendo, cross platform. Entonces estos scripts, aunque nos los está mostrando que forma parte del proyecto, no los va a importar porque ya están presentes. Entonces es una manera bastante interesante como Unity nos muestra ese avance que va teniendo en cuanto a la importación de recursos, los que ya tiene dispuestos. Esto se logra gracias a lo que les había hablado inicialmente, y es ese esquema que tiene de generar un archivo de base de datos de lo que se tiene en proyecto, que son de extensión nombre del archivo .meta. Entonces aquí tenemos simplemente una serie de recursos que podemos importar para generar prototipado. Vamos a darle cancelar para que no nos importe por ahora nada. Entonces vamos a dejar por ahora este elemento de esta manera. Entonces esto es lo que esencialmente nos ofrece a nosotros el panel de Project.